El susurro de una lágrima que no llegó a IAR. Asterisco. Una moneda que nunca encontró su destino. Un gesto tan pequeño como pagar un café, tan poderoso como cambiar una vida entera. Bienvenido de nuevo. Cuéntame desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Ahora, escucha esta historia. En el corazón de Sevilla, donde los naranjos perfuman las calles y el eco del flamenco susurra en cada esquina, Clara despierta cada mañana con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A los 25 años, sus manos ya conocen la dureza del trabajo, el cansancio que se acumula día tras día sirviendo café tras café en La Esperanza, una pequeña cafetería tradicional a unos pasos de la Plaza de España. Los azulejos desgastados de la cafetería reflejan historias de generaciones. Clara limpia cada mesa con la misma dedicación con la que cuida a su abuela Mercedes, una mujer de 83 años, cuya salud se desvanece como el vapor del café matutino. La pensión no alcanza, los medicamentos cuestan más cada mes, y Clara sonríe cuando cobra el café americano a turistas despistados, sonríe cuando don Paco, el dueño de la cafetería, le recuerda que el alquiler del pequeño apartamento donde vive con su abuela se ha vuelto a atrasar, sonríe cuando mira por la ventana y ve a otras chicas de su edad con bolsos caros, riéndose sin preocupaciones. Pero esa sonrisa, ¿has visto alguna vez una sonrisa que duele? Clara la había perfeccionado. Era un martes de octubre, cuando el mundo de Clara cambió para siempre. Las hojas comenzaban a tornarse doradas, y el sol de Andalucía creaba sombras largas sobre los adoquines. La cafetería olía a canela y recuerdos cuando él entró. Don Emilio Vázquez de Herrera, un hombre de 78 años, de estatura media, con la elegancia gastada de quien ha vivido intensamente. Su traje, aunque de buena tela, mostraba los pequeños signos del tiempo. Un botón ligeramente suelto, zapatos lustrados pero con arrugas de años de camino. Sus ojos grises tenían esa profundidad que solo da la soledad prolongada. Se sentó en la mesa del rincón, la misma donde Clara había visto llorar a tantos clientes a lo largo de los años. Pidió un café solo, sin azúcar. Su voz era suave, educada, pero Clara percibió algo más, una tristeza que reconoció inmediatamente porque la llevaba también en el pecho. Don Emilio buscó en sus bolsillos, una vez, 2 veces. Sus manos, ligeramente temblorosas, palparon la chaqueta con creciente desesperación. Clara observó desde detrás de la barra. Vio cómo los hombros del anciano se hundieron levemente, vio el rubor que subió a sus mejillas, vio el momento exacto en que su dignidad comenzó a desmoronarse. «Disculpe, señorita», murmuró don Emilio, alzando tímidamente la mano. Su voz se quebró ligeramente. «Parece que he salido sin dinero. Podría guardar mi café. Volveré mañana para pagarlo». Clara sintió como algo se apretaba en su pecho. El café humeaba sobre la mesa. 2 euros. Solo 2 euros separaban a aquel hombre de la humillación completa. Miró hacia la caja registradora, donde apenas tenía lo suficiente para el autobús de vuelta a casa. Miró hacia don Paco, quien fingía no escuchar pero tenía el ceño fruncido. «No se preocupe», dijo Clara, acercándose con una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «El café corre por cuenta de la casa». No puedo aceptar», comenzó don Emilio, pero Clara ya había tomado su decisión. «Claro que puede. Es solo un café». Se sentó frente a él, algo que jamás hacía durante su horario de trabajo. «Además me da curiosidad conocer su historia. ¿De dónde es usted?» Don Emilio la miró con una extrañeza que pronto se transformó en gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había mostrado interés genuino en él, no como el rico don Emilio Vázquez, sino como el hombre de carne y hueso que había detrás de la fortuna? «Soy de aquí mismo, de Sevilla. Aunque he viajado mucho». Sus ojos se iluminaron ligeramente. «¿Y usted, señorita?» «Clara Mendoza. Y también soy sevillana de pura cepa». Durante la siguiente hora algo mágico sucedió en esa mesa del rincón. Don Emilio habló de sus viajes por Andalucía, de las fincas que había conocido, de la belleza de los olivares al amanecer. Clara compartió anécdotas de la cafetería, de los turistas que intentaban bailar flamenco después del tercer café, de las tardes cuando su abuela le contaba historias de la Sevilla de antes. Don Paco observaba desde la barra con creciente nerviosismo. Los clientes esperaban, las mesas necesitaban atención, pero Clara parecía en una burbuja de tiempo suspendido. «¿Tiene usted algo especial, Clara?», dijo don Emilio finalmente, levantándose para marcharse. «Una luz que ya no se ve mucho en el mundo. Y usted tiene historias fascinantes, don Emilio. Espero que vuelva pronto». «Volveré». Sus ojos brillaron con una determinación inesperada. ¿Mi bisabuela? No entiendo. Su bisabuela, Elena Mendoza, trabajó para mi familia durante más de 40 años. Fue más que una empleada. Fue parte de nuestra familia. Cuando murió, dejó instrucciones muy específicas sobre algo que debía ser entregado a su descendiente femenina.
cuando cumpliera 25 años, y demostrara tener el mismo corazón generoso que ella tenía. Clara sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué tipo de instrucciones? Doña Esperanza sonrió con una calidez que recordó a Clara inmediatamente a Mercedes. Elena sabía cosas que nosotros no entendíamos entonces. Sabía sobre la bondad verdadera, sobre cómo reconocerla, sobre cómo nutrirla. Ella predijo que su descendiente sería alguien especial, alguien que entendería que la verdadera riqueza no se cuenta en euros. Uno de los abogados se adelantó con un sobre lacrado que parecía haber estado esperando durante décadas. Su bisabuela nos encargó que monitoreáramos a la familia Mendoza durante generaciones. Cuando nos enteramos a través de los medios locales sobre su fundación, sobre su historia con don Emilio, supimos que había llegado el momento. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante y antigua que reconoció inmediatamente. Era la misma letra que había visto en algunas cartas viejas que Mercedes guardaba en una caja de zapatos. Dentro del sobre había dos cosas: una carta manuscrita y una llave pequeña y ornamentada. La carta decía: «Mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que has demostrado tener el corazón que siempre supe que tendrías. He pasado mi vida observando a las personas, y aprendí que la bondad verdadera es hereditaria, pero no por sangre, sino por ejemplo. Durante años trabajé para la familia Morales, pero también invertí cada peseta que pude ahorrar, no en lujos, sino en propiedades pequeñas que sabía que crecerían en valor con el tiempo. Todo lo hice pensando en el día en que alguien de nuestra familia sería digno de continuar la tradición de generosidad que espero haber iniciado. La llave que acompaña esta carta abre una caja de seguridad en el Banco de Andalucía. Dentro encontrarás no solo dinero, sino las escrituras de 7 edificios en el centro histórico de Sevilla que compré a lo largo de los años. Pero más importante, encontrarás las cartas de todas las familias a las que ayudé durante mi vida, y las instrucciones para continuar ayudándolas. No me des las gracias, niña. Dale las gracias a la vida por haberte dado la oportunidad de descubrir quién eres realmente. Tu bisabuela que te ama desde donde esté, Elena». Clara leyó la carta 3 veces antes de poder procesarla completamente. Cuando levantó la vista, doña Esperanza la estaba mirando con ojos llenos de lágrimas. Su bisabuela fue la persona más generosa que he conocido en mi vida. Nunca hablaba de sí misma, pero siempre sabía de alguien que necesitaba ayuda. Los domingos, cuando terminaba su trabajo con nosotros, se iba a repartir comida a familias necesitadas. Usaba su propio dinero, Clara. Siempre su propio dinero. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para contactarme? Porque tenía que ganar el derecho por sí misma, no por herencia. Elena fue muy específica sobre eso. Dijo que el dinero solo debía ser entregado a alguien que ya hubiera demostrado saber cómo usarlo correctamente. Esa noche, Clara se dirigió al banco acompañada de Mercedes, don Emilio y Alejandro. La caja de seguridad que abrieron era enorme, llena no solo de documentos y dinero, sino de pequeños tesoros que Elena había ido guardando durante décadas. Había fotos de familias que Clara no reconocía, pero todas con cartas de agradecimiento dirigidas a Elena. Había recibos de medicinas compradas para desconocidos. Había escrituras de pequeñas propiedades que Elena había adquirido no para vivir en ellas, sino para alquilarlas a familias necesitadas por precios simbólicos. Y había algo más, un diario. Clara abrió el diario con reverencia y comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo, 1962. Hoy ayudé a la familia Rodríguez a pagar el alquiler. Tienen 3 niños pequeños y el padre está enfermo. No es caridad, es justicia. Todos merecemos una oportunidad. 3 de agosto, 1965. Elena Vázquez, sin parentesco con don Emilio, necesitaba dinero para la operación de su hijo. Le di lo que tenía ahorrado para mi vestido nuevo. Los vestidos se gastan, pero una vida salvada es para siempre. 22 de diciembre, 1970. Hoy compré la 3ª propiedad. No para mí, sino para el futuro. Sé que algún día alguien de mi sangre continuará lo que he empezado. Lo siento en el corazón. Mercedes lloró mientras escuchaba. Don Emilio también tenía los ojos húmedos. Alejandro, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. «Clara, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Que usted no fue elegida por casualidad para la prueba de mi tío, que llevaba la generosidad en la sangre desde antes de nacer. Que todo lo que ha hecho era inevitable». Clara miró hacia los documentos esparcidos sobre la mesa, hacia las fotos de familias desconocidas que su bisabuela había ayudado, hacia el patrimonio inesperado que acababa de heredar. «No», dijo finalmente, «no era inevitable. La generosidad es una elección que se hace cada día, con cada gesto pequeño, con cada oportunidad que te da la vida para ayudar o para ignorar». Se levantó y caminó hacia la ventana del banco, que daba a la plaza donde había crecido jugando,
Mi bisabuela eligió ser generosa. Don Emilio eligió poner su patrimonio al servicio de otros. Yo elegí pagar un café a un desconocido. Y cada uno de ustedes elige, cada día, qué tipo de persona quiere ser. Se dio vuelta hacia el grupo. Por eso vamos a hacer algo diferente con este dinero. Durante las siguientes semanas, Clara desarrolló un plan que sorprendió incluso a don Emilio por su audacia y alcance. La nueva herencia de Elena no se utilizaría para expandir la Fundación Mercedes Mendoza. Instead, se crearía la Red Elena, una organización completamente diferente que funcionaría de manera casi invisible. La Red Elena identificaría a personas que, sin saberlo, estaban realizando actos de generosidad excepcional en sus comunidades. No personas que buscaran reconocimiento o ayuda, sino personas que, como Elena, daban silenciosamente de su propio bolsillo para ayudar a otros. Una abuela que compra medicinas para el vecino enfermo, explicó Clara durante la primera reunión organizativa de la red, un mecánico que arregla coches gratis a familias sin recursos, un panadero que deja pan olvidado donde sabe que personas sin hogar lo encontrarán, esas personas que hacen el bien sin esperar nada a cambio, sin que nadie lo sepa. La metodología era elegante en su simplicidad. Investigadores discretos identificarían a estos ángeles invisibles, se estudiarían sus situaciones personales, y luego recibirían ayuda anónima que les permitiría continuar y ampliar su labor generosa. No les diremos quién los está ayudando, explicó Clara. Solo recibirán lo que necesitan para seguir siendo quienes son. El primer beneficiario de la Red Elena fue don Rafael, un jubilado de 74 años que todos los días compraba el doble de periódicos que necesitaba, solo para dárselos gratis a personas que no podían permitirse comprarlos. A pesar de su pensión mínima, invertía casi la mitad de sus ingresos en este gesto diario. Don Rafael nunca supo que la beca para jubilados pensantes que comenzó a recibir mensualmente provenía de Clara. Solo supo que ahora podía comprar 3 veces más periódicos, y también merendar en el bar donde siempre había querido ser cliente pagado, no solo el señor que leía los periódicos sobrantes. La segunda beneficiaria fue Carmen, una enfermera de turno noche que, al final de cada jornada, se detenía en el parque donde dormían personas sin hogar y les entregaba los bocadillos que se preparaba en casa antes de ir al trabajo. Carmen usaba gran parte de su sueldo en estos bocadillos, pero nunca había dicho nada a nadie. Cuando Carmen comenzó a encontrar bolsas de comida aparecidas cerca de los lugares donde solía dejar sus bocadillos, no hizo preguntas, solo sonrió, y supo que alguien, en algún lugar, había notado lo que ella hacía y había decidido ayudarla a ayudar. Al cabo de 2 años, la Red Elena había identificado y apoyado discretamente a más de 200 personas en toda Andalucía. Clara había desarrollado un sistema de detectives de bondad que funcionaba como una red de inteligencia dedicada exclusivamente a encontrar actos de generosidad ocultos. Pero fue durante el 3er año cuando Clara vivió la experiencia que la marcó más profundamente. Recibió un informe sobre una joven de 23 años llamada Patricia que trabajaba limpiando oficinas por las noches. Patricia tenía una hermana menor con discapacidad intelectual, y cada mes gastaba prácticamente todo su sueldo en terapias privadas para la niña porque las públicas tenían lista de espera de años. Lo extraordinario no era solo que Patricia sacrificara sus propias necesidades por su hermana. Lo extraordinario era que además había organizado a las otras mujeres de limpieza para crear una red informal de ayuda mutua. Cuando una de ellas tenía una emergencia, las otras contribuían con lo que podían. Cuando alguien se enfermaba, las demás se turnaban para complementar su trabajo sin que los jefes se enteraran. Clara decidió conocer a Patricia personalmente antes de decidir cómo ayudarla. Se hizo pasar por una nueva empleada de limpieza y trabajó durante una semana en el mismo edificio de oficinas. Lo que vio la dejó sin aliento. Patricia llegaba cada noche con una sonrisa genuina que iluminaba incluso los pasillos más grises del edificio. Tenía una palabra amable para cada una de sus compañeras. Compartía su merienda con quien hubiera olvidado la suya. Y cuando terminaba su turno, se quedaba media hora extra, organizando los suministros para que la compañera del día siguiente tuviera todo más fácil. Nunca cobró las horas extra, le contó Patricia a Clara la 3er noche, mientras organizaban juntas el almacén de productos de limpieza. Si hago el trabajo un poquito mejor, la persona que viene después puede empezar más relajada, y cuando una empieza relajada, todo el día sale mejor. Clara sintió como algo se le apretaba en el pecho. Estaba viendo una versión joven de sí misma, una versión joven de Elena, una versión joven de todas las personas que habían elegido hacer del mundo un lugar mejor sin importar lo poco que tuvieran para dar. La noche del viernes, Clara reveló su identidad real a Patricia. Soy Clara Mendoza, de la Fundación Mercedes Mendoza. He estado observando tu trabajo, pero no el trabajo de limpieza, el trabajo de ser una persona excepcional. Patricia la miró con una mezcla de confusión y preocupación. ¿He hecho algo malo?
Todo lo contrario. Has hecho algo tan bien que queremos ayudarte para que puedas seguir haciéndolo. Clara le contó sobre la red Elena, sobre su bisabuela, sobre la filosofía de ayudar a quienes ayudan. Patricia escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Al final, Clara le hizo una pregunta que cambiaría el curso de ambas vidas. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? No como beneficiaria, sino como colaboradora. Necesitamos alguien que entienda la generosidad desde abajo, alguien que pueda identificar a personas como tú. Patricia aceptó, pero puso una condición. Puedo trabajar con ustedes, pero solo si mi hermana puede venir conmigo. Ella tiene una capacidad especial para detectar bondad en las personas. Ve cosas que adultos normales no vemos. Y así fue como la red Elena incorporó a su equipo más inusual y efectivo. Patricia, con su experiencia de vida y su corazón generoso, y su hermana Lucía, de 16 años, cuya discapacidad intelectual le daba una intuición extraordinaria para reconocer la bondad auténtica en las personas. 5 años después de aquel primer café pagado en La Esperanza, Clara se encontraba dirigiendo una red de generosidad que abarcaba no solo Andalucía, sino gran parte de España. La Fundación Mercedes Mendoza continuaba operando sus programas de identificación y pruebas para herederos potenciales. La red Elena trabajaba silenciosamente apoyando a giros anónimos, y ahora había comenzado algo nuevo, la Escuela de Bondad. La Escuela de Bondad no era exactamente una escuela. Era un programa experimental diseñado para niños y adolescentes que había surgido de una observación que compartieron Clara y Patricia. La generosidad auténtica casi siempre se aprende en la infancia, pero raramente se enseña de manera intencional. Los niños son naturalmente generosos, había observado Patricia durante una de sus reuniones de evaluación, pero el mundo les va enseñando a ser egoístas. ¿Qué pasaría si diseñáramos experiencias que fortalecieran su bondad natural en lugar de erosionarla? La Escuela de Bondad operaba en 3 colegios piloto, uno en Sevilla, uno en un pueblo rural de la Sierra, y uno en un barrio marginal de Cádiz. Los niños participantes no sabían que estaban en un programa especial. Para ellos simplemente tenían profesores más creativos que diseñaban actividades escolares inusuales. Proyecto Matemáticas Solidarias. Los niños aprendían aritmética calculando cuánta comida necesitaba una familia, cuánto costaba, y cómo organizar la recaudación. Luego entregaban personalmente los resultados de sus problemas matemáticos a familias reales. Literatura empática. Escribían historias desde la perspectiva de personas en situaciones difíciles, y luego investigaban organizaciones reales que ayudaban a personas en esas situaciones. Ciencias aplicadas al bienestar. Construían pequeños inventos para mejorar la vida de personas mayores o con discapacidades, usando conocimientos de física, química y biología. Lo extraordinario era que los niños no percibían estas actividades como lecciones de moral o caridad. Para ellos eran challenges interesantes, problemas reales que resolver, oportunidades de usar su creatividad y conocimientos para algo emocionante. Mercedes, ahora de 88 años, pero con una mente cada vez más lúcida, se había convertido en la directora de sabiduría, no oficial de la Escuela de Bondad. Visitaba las clases una vez por semana para contar historias de la Sevilla antigua, pero intercalaba en sus narraciones enseñanzas sutiles sobre valores, sobre la importancia de cuidar a otros, sobre cómo pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Los niños no entienden sermones, le decía Mercedes a Clara después de cada visita, pero entienden historias, y si las historias son buenas, se quedan en el corazón para siempre. Don Emilio, que había cumplido 82 años, se había involucrado también en el proyecto educativo, pero desde una perspectiva diferente. Él se encargaba de los adolescentes, especialmente de aquellos que ya mostraban signos de cinismo o desesperanza. A los 15 años, explicaba en sus charlas informales con grupos de jóvenes, yo creía que el mundo era injusto y que no valía la pena intentar cambiarlo. Pasé los next 60 años descubriendo que tenía razón sobre la injusticia, pero me había equivocado completamente sobre si valía la pena intentar cambiar algo. Sus sesiones con adolescentes no eran conferencias, sino conversaciones. Don Emilio les contaba historias de sus errores, de las oportunidades de ayudar que había desperdiciado cuando era joven, de cómo había descubierto que la satisfacción genuina solo venía de hacer algo por otros. Una cosa que he aprendido, les decía, es que el cinismo es más fácil que la esperanza. Ser cínico no requiere esfuerzo, solo tienes que asumir que todo está mal y que no hace diferencia lo que hagas. Pero la esperanza requiere coraje, requiere levantarte cada día y decidir actuar como si tus acciones importaran. Algunos adolescentes lo escuchaban con escepticismo, otros con aburrimiento, pero siempre había algunos cuyos ojos se encendían con una luz que don Emilio reconocía inmediatamente, la misma luz que había visto en los ojos de Clara aquella primera tarde en la cafetería. Patricia se había convertido en especialista en detectar esa luz,
esa chispa de bondad auténtica que algunos niños y adolescentes tenían de manera natural. Su trabajo consistía en diseñar experiencias específicas para nurturar esa chispa antes de que el mundo la apagara. Los niños generosos, había descubierto, a menudo son también los más sensibles, sienten más, se lastiman más fácilmente. Si no aprenden a proteger su bondad, el mundo puede convertirlos en personas amargas. Por eso había desarrollado lo que llamaba entrenamientos de resistencia emocional, ejercicios que enseñaban a los niños cómo mantener su corazón abierto incluso cuando experimentaran ingratitud, rechazo o malentendidos por sus intentos de ayudar. Saber que hiciste lo correcto, les enseñaba, es una recompensa que nadie te puede quitar, ni siquiera la persona a la que ayudaste. Lucía, la hermana de Patricia, se había convertido en la consultora en bondad más solicitada del proyecto. Su discapacidad intelectual, que inicialmente había sido percibida como una limitación, resultó ser una ventaja extraordinaria para identificar autenticidad. Lucía no podía entender conceptos complejos sobre economía, política o psicología, pero podía mirar a una persona durante 30 segundos y decir con absoluta frecuencia si esa persona tenía luz buena o luz mala. Lucía nunca se equivoca, contaba Patricia con orgullo mix con asombro. Puede conocer a alguien que dice todas las palabras correctas, que hace todos los gestos apropiados, pero si hay algo falso en su motivación, Lucía lo detecta inmediatamente. Fue Lucía quien identificó al primer candidato problemático en la historia de la fundación. Había llegado un solicitante de 45 años, impecablemente presentado, con referencias excelentes y una historia personal aparentemente perfecta para el programa de pruebas. Había cuidado a su madre durante años, había trabajado como voluntario en varias organizaciones, había donación parte de sus ahorros para causas benéficas. Don Emilio estaba impresionado. Clara tenía algunas reservas, pero no podía articularlas claramente. Patricia thought que el hombre era demasiado perfecto, pero also no podía identificar específicamente qué la molestaba. Entonces Lucía conoció al candidato. Needed solo 10 minutos de conversación simple sobre temas neutrales como el clima y la comida. Después le dijo a Clara con esa honestidad directa que caracterizaba todas sus observaciones: ese señor no quiere ayudar a nadie, quiere que la gente piense que ayuda, pero por dentro está vacío. Clara decida de investigar más profundamente. Lo que descubrió la dejó helada. El hombre había manipulado de situación de generosidad en su vida para maximizar su imagen pública y sus conexiones sociales. Había cuidado a su madre, sí, pero había hired publicistas para asegurarse de que periódicos locales written stories sobre su devoción. Había trabajado como voluntario, pero solo en organizaciones prestigiosas donde podía networking con personas influential. Sus donaciones were strategically calculated para generate tax benefits y reconocimiento público. Había convertido la bondad en una transacción comercial, explained Clara to Don Emilio después de presentar her findings. Todo lo que hacía looked generous en la superficie, but la motivation real era completely egoísta. ¿Cómo lo detectó Lucía tan rápidamente? No lo sé, pero creo que su discapacidad te permite ver things que nosotros, con todas nuestras complications mentales, missed. Ella puede sense la diferencia entre someone que helps, porque feels good, y someone que helps porque looks good. This incident led Clara toward un descubrimiento que revolutionized her understanding of authentic generosity. Comenzó a estudiar, with la ayuda de Patricia y Lucía, the difference entre generosity performativa y generosity auténtica. La generosity performativa look perfect en la superficie, pero was motivada external rewards, recognition, social status, personal profit, guilt alleviation, o simplemente de satisfaction de feeling moral y superior. La generosity auténtica, en contraste, emerges de un lugar diferente, deeper, era motivada en empathy genuina, por el recognition de la interconnection entre all humans, por el simple understanding de que helping others is part of being fully human. La diferencia, Clara Vegana explain en su talks, es que la generosity performativa answers la cuestión, ¿qué puedo get de esto?, mientras que la generosity auténtica answers ¿cómo puedo help?, and nada más. This distinction became el foundation de un new evaluation system para la foundation. En lugar de solo evaluar actions, they began evaluating motivations. En lugar de solo mirar results, they began looking at intentions. Patricia developed techniques para detectar estas diferencias durante conversaciones aparentemente casual. She learned to make questions que revealed las true motivations behind generous behavior. Mercedes contributed with her experience de más de 80 años. Observing humans. He saw people, she told Clara, que give it because it made them feel powerful, people que give it because it made them feel needed, people que give it porque it made them feel guilty not to, and then he saw people, few but special, que give it simplemente porque it felt natural, como breathing. Don Emilio,
remembering his own journey desde loneliness toward authentic generosity, understood perfectly la distinción. Por años, he confessed my charitable activities were motivated principalmente by guilt. Felt guilty por being rich mientras otros were poor. Felt guilty por not using my money good. Felt guilty por being solo. Donated dinero para alleviate culpability, no para truly help. ¿Cuándo cambió? Cuando conocí a Clara. Por primera vez saw someone que help simply porque es en her naturaleza. No había guilt, no había calculation, no había performance. Solo pure impulse toward helping someone que needed it. 8 años after el first café, Clara had created something que exceeded her wildest dreams. No era justo una organización, era un movement social que was beginning a influence la cultura de generosity en Spain. Schools were requesting programa piloto de educación empática. Cities were implementing iniciativas de bondad urbana inspired en la methodology de Clara. Media outlets were featuring stories sobre heroes anónimos identified por la red Elena. But más importantly, Clara had discovered that authentic generosity was contagious de una way que she never había anticipated. Cuando you observe authentic generosity, she began to explain in interviews, something activates in your own heart. It's como if you remember something había forgot, que being generous is natural, is part de what makes us human, is one of las most satisfying things que podemos do. Los niños en la escuela de bondad were demonstrating esto daily. They were not only becoming más generous, were becoming happier, more confident, más creative. Their academic performance had improved across all subjects. When you teach un niño que their actions can make una difference, Patricia had observed, they approach todas las other challenges in their vida with más determination y optimism. Teachers versus las schools piloto were reporting fenómenos que they never había seen before. Students were spontaneously organizing help for classmates con difficulties. Bullying había decreased dramatically. The school atmosphere had become más collaborative y supportive. Los padres were noticing changes at home. Children were más considerate con grandparents, más helpful con household chores, más understanding cuando families faced financial difficulties. Es como si, one padre told Clara durante una visita to the school, my hijo había discovered que being good person is actually más interesting than being selfish person. Or perhaps más significant was que many de estos children were inspiring their own padres toward más generous behavior. Clara received letters desde families telling stories de how their children's involvement in el programa had influenced their own decisions. Parents were volunteering más. They were donating más tiempo y dinero toward causes importantes. They were being más considerate hacia neighbors y community members. One family wrote, nuestra hija de 9 años came home desde school y told us sobre una familia in her class que was having difficulties pagando rent. She asked if nosotros could help. We hadn't thought about our neighbor's problems before, pero seeing her genuine concern made us realize que we can do más. Now volunteering as una familia en local food bank cada Saturday. Another letter said, my son de 12 años organized una campaign to collect warm clothes para homeless people. Watching him work tan dedicated para help others made me feel ashamed de how little I had done. Decided to use some de mi vacation days para volunteer at shelter también. Discovering que helping others is more fulfilling than anything I had done for myself, Clara began to realize que they weren't just teaching children to be generous. They were creating generational change, donde parents, inspired por their children, were becoming más generous themselves, which created households donde generosity was normalized y celebrated. Don Emilio, observing estos fenómenos, made una observation que profoundly impacted Clara, as discovered, it told her, el secret que I spent my entire vida searching for, not just how to identify generous people, pero how to create them. This comment led Clara towards su most ambitious project yet, lo que she called Sevilla Generosa, una citywide initiative diseñada para make generosity una characteristic defining de their community, working con local gobierno, businesses, schools y organizations religious. Clara proposed crear una comprehensive system que would recognize, support y encourage generous behavior a todas las levels de society. El plan included spots de bondad en all public spaces donde people could leave donations de food, clothing o other necessities para those que needed them, a volunteer exchange system donde residents could offer their time y skills para help con specific projects in their neighborhoods, generosity scholarships para students cuales demonstrated not just academic excellence pero también commitment hacia helping others, community heroes recognition events donde anonymous helpful actions would be celebrated publicly, generosity business partnership programs donde companies could contribute not just dinero pero también employee time y expertise toward community projects. La most innovative idea was la cadena de bondad, un sistema donde each act de generosity would be documented y linked toward next act, creating una visible network de kindness que expand la entire ciudad. Imagine Clara explained in su presentation to City Council, que every time someone does something generous para someone else, is recorded de alguna way, no necessarily con names, puede be anonymous. But imagine que you can see physically how una act de kindness en uno neighborhood leads toward another act in different neighborhood, y how that leads hacia another,
y así on. Using technology simple, residents would report acts de generosity que they witnessed or received, through an app, a website, or even physical boxes located throughout la city. These reports would be visible on a public map, creating una real-time visualization de generosity flowing throughout Sevilla. El effect was magical. Within months, citizens began actively looking para opportunities para add their own links toward la cadena. They weren't competing para recognition. Most reports were anonymous. They were competing para contribution. Clara received emails como, saw on el map que someone in my neighborhood helped una elderly person con groceries, made me think about elderly people in my building que might need help, now helping those neighbors con shopping cada week. O, la cadena showed que someone paid para coffee of uma stranger en café cerca de mi office, decided to do same thing, also started carrying extra sandwiches para give to homeless people que I see during my lunch walk. El map became una tourist attraction. Visitors to Sevilla would check la cadena de bondad towards see what generous things were happening in different neighborhoods, y sometimes would add their own contributions durante their visit. Local businesses began incorporating acts de generosity into their operations not para marketing, but porque they wanted to be part of something beautiful que was happening in their city. Una bakery started leaving fresh bread forgotten in park benches donde they knew homeless people shelter. Una taxi company established free rides para elderly people going to medical appointments. Hardware stores offers free repairs para anyone over 70 que needed help con household problems. But perhaps los most beautiful results were los que occurred entre strangers. People began recognizing otras from their neighborhoods because había seen their contributions en la cadena. Conversations started between people que had never spoken before. Communities began organizing together para address larger problems. Cuando una family en Triana lost their home toward fire, hundreds of neighbors que had never met them contributed not just money y supplies pero también time y skills para help them rebuild. They not only reconstructed la house, they created una extended family de support que continued helping long after la emergency had passed. Mercedes, now 89 and requiring asistencia física substancial, was delighted by la transformación en her city. Clara, she told her granddaughter durante one of their evening conversations. Remember cuando I told you que el anillo de tu bisabuela was waiting para el momento correcto to fulfill its purpose? Sí, abuela. Well, ahora understand que we all were waiting. Yo was waiting para see tu purpose fulfilled. Tu was waiting para discover what that purpose was. Don Emilio was waiting para find someone worthy de carrying su legacy. Tu bisabuela Elena was waiting desde beyond la muerte para her investment of generosity to multiply. Mercedes paused, looking out toward la window donde she could see las lights de Sevilla sparkling in la darkness. Y toda la city de Sevilla was waiting para someone to remind them de what they already knew pero had forgotten. Que helping each other is not obligation imposed desde outside, pero natural expression de who somos cuando somos at our best. Clara felt tears comenzar to form. During recent years she had been so focused on organizing, managing y expanding all her projects que sometimes had forgotten to simply feel gratitude para all que had happened. Abuela sometimes feels como it's all growing too fast, too big. Sometimes worry que I'm losing track the original purpose. Mercedes reached para Clara's hand con her own, much more fragile pero still warm y strong. What was el original purpose, niña? Help people. Still doing that? Sí. Still doing in way que respects dignity y promotes authenticity. I think so. Then it's not too big. Is exactly el size que needs to be. That night, Clara walked through las streets de Sevilla, observing la city que had become so different desde that afternoon cuando she first paid para coffee of un stranger. She passed por La Esperanza, now tanto café como community center. Through la windows she could see Don Paco conducting English classes para elderly residents, usando methods que were half lesson, half conversation, whole celebration. She walked por el building donde Patricia used to work como cleaner, y now operates uma headquarters para Red Elena. She could see lights still on in several offices, onde volunteers were working to identify próximos ángeles invisibles who deserved secreto support. She passed el park onde so many report from la cadena de bondad originated. Even at ese late hour she could see small signs de generosity, uma coat left deliberately on uma bench con uma note que said para someone que needs warmth, uma bag of fruit left near, onde she knew homeless people often slept. Finally she walked to el place donde everything had started, el bank donde her bisabuela Elena had kept su caja de seguranza durante decades, waiting para momento correcto to transfer her generosity legacy. And standing in front of that building, Clara felt uma presence que she couldn't explain racionalmente, pero que felt absolutely real. It was como if Elena, Mercedes, Don Emilio, Patricia, Lucia, todos those people que had helped create this movement de generosity were standing beside her, all of them together, all proud of what they had built together. But más que eso she felt uma presence even larger, la presencia de todos those unknown people throughout Sevilla who, inspired to our different iniciativas y programs, were choosing each day to be generous, to help, to care, to make la vida de others un poco better. That Clara realized was her true inheritance. Not money, not buildings, not recognition,
la multiplicación de goodness, la growth de generosity, la transformación de una community hacia something beautiful. She thought about all those people whom she would never meet, people whose generous acts had been inspired por programas que she had helped create, pero whose actions were entirely their own choice, entirely su own merit. That multiplication of goodness, ese expanding network de generosity que had grown far beyond cualquier thing que she could control or organize in, that was her bisabuela's real gift, was Don Emilio's true legacy, was her own authentic contribution toward el mundo. Standing there in that plaza, Clara understood finally que la genuino purpose was not to be hero of generosity, but to be catalyst, not to be center de atención, but to be seed que planted other seeds, que planted still other seeds, en uno never-ending cycle de growth y multiplication. She took out her phone y made una report para la cadena de bondad. An anonymous person en Plaza del Salvador felt profound gratitude para all generous people en Sevilla. Inspired toward continue working para hacer nuestro mundo más bondadoso. No specific action to report, just commitment to continue. Within minutes a report was followed por others. So previous report and felt same gratitude. Decided to wake up early tomorrow para make breakfast para homeless shelter. Previous reports remind me que I haven't called me elderly neighbor esta week. Will visit tomorrow come homemade soup. All these reports making Sue feel hopeful. Will donate blood esta week. Clara smiled. La cadena continued. 90 day. Action inspiring action. Generosity creating mass generosity. Exactly como she had dreamed. Más beautiful than she had ever imagined possible. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has tenido que elegir entre la seguridad económica y los valores que realmente importan? Me encantaría que me contaras tu experiencia en los comentarios. Cada historia de generosidad, cada gesto de bondad, cada decisión de anteponer el amor al dinero, contribuye a crear un mundo mejor. Si esta historia te llegó al corazón, si te identificaste con Clara, con Don Emilio, o incluso con Mercedes, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y si quieres seguir escuchando historias que celebran lo mejor del ser humano, suscríbete al canal y activa la campanita. Recuerda, en un mundo que a veces parece obsesionado solo con el dinero y el éxito superficial, cada acto de generosidad auténtica es una revolución silenciosa. Cada persona que elige ser bondadosa sin esperar recompensa está cambiando el mundo, un café a la vez. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tú también puedes ser el Don Emilio o la Clara en la vida de alguien más. Gracias por escuchar hasta el final. Le debo un café, y los Vázquez siempre pagamos nuestras deudas. Cuando Don Emilio salió de la cafetería, Clara no sabía que acababa de pasar la primera prueba sin saberlo. Tampoco sabía que aquel hombre había pasado los últimos 3 años recorriendo Sevilla, visitando locales, observando gente, buscando algo que ni él mismo sabía definir hasta ese momento. Don Paco se acercó tan pronto como la puerta se cerró. Clara, ¿qué demonios ha sido eso? Llevas trabajando aquí 2 años y jamás te había visto sentarte con un cliente. Era un señor mayor, Paco. Solo necesitaba un poco de compañía. Los señores mayores necesitan muchas cosas, pero nosotros necesitamos que las mesas estén atendidas. No vuelvas a hacerlo. Clara sintió, pero algo había cambiado en su interior. Por primera vez en mucho tiempo había sentido que su trabajo tenía un propósito más allá de los euros contados. Esa noche, mientras preparaba las pastillas de su abuela Mercedes, le contó sobre su encuentro. Abuela, hoy conocí a un señor muy interesante. Me recordó a ti cuando me cuentas historias de la Sevilla antigua. La abuela, desde su sillón junto a la ventana que daba al pequeño patio interior, sonrió con esa sabiduría que dan los años. Los ángeles a veces vienen vestidos de personas normales, Clara. A lo mejor ese señor necesitaba encontrarse contigo tanto como tú necesitabas encontrarte con él. No seas supersticiosa, abuela. No es superstición, niña. Es experiencia. Clara se despertó al día siguiente con una extraña sensación de expectativa. Mientras preparaba el desayuno para su abuela y se alistaba para ir al trabajo, no podía quitarse de la cabeza los ojos grises de Don Emilio. Había algo en ellos que la había tocado profundamente. La cafetería amaneció con su rutina habitual. El aroma del café recién molido se mezclaba con el olor a tostadas con tomate. Los primeros clientes llegaban buscando su dosis de cafeína antes de enfrentar el día. Clara servía con eficiencia mecánica, pero sus ojos se dirigían constantemente hacia la puerta. No vino. Al tercer día Clara comenzó a preocuparse. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si había malinterpretado su encuentro? ¿Y si simplemente había decidido no volver? Fue don Paco quien rompió sus elucubraciones. Clara, hay alguien aquí que quiere verte. Se dio vuelta y allí estaba don Emilio. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer elegante de mediana edad,
vestida con traje de chaqueta y llevando una cartera de piel que Clara calculó mentalmente costaba más que su sueldo de 3 meses. «Buenos días, Clara. Le presento a la señora Rosario Mendoza, mi abogada». El corazón de Clara se aceleró. «Abogada, había hecho algo malo. Era por el café que había invitado». «Tranquila, niña», sonrió la abogada, como si hubiera leído sus pensamientos. «No ha hecho nada incorrecto. Todo lo contrario». Don Emilio se sentó en la misma mesa del rincón y gesticuló para que Clara se acercara. «Clara, quiero hacerle una propuesta muy especial, pero antes, déjeme contarle un poco sobre mí». Durante los siguientes 20 minutos, la vida de Clara cambió para siempre. Don Emilio Vázquez de Herrera no era solo un hombre mayor con historias interesantes. Era el propietario de 3 fincas en la provincia de Sevilla, de un complejo de apartamentos en el centro histórico de la ciudad, y de acciones en media docena de empresas andaluzas. Era, en pocas palabras, millonario. Pero el dinero, Clara, explicó con una tristeza profunda en los ojos, no te da familia, no te da propósito, y cuando llegas a mi edad sin hijos, sin esposa, sin alguien que realmente te conozca, te das cuenta de que has construido un imperio vacío. Clara escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra resonaba en un lugar profundo de su alma. He pasado los últimos 3 años buscando a alguien digno de heredar todo lo que he construido, no alguien con mi apellido, porque no tengo familia directa, alguien con mis valores. La abogada intervino con voz profesional but kindly. Don Emilio ha decidido someter a diferentes candidatos a una serie de pruebas durante 6 meses. Pruebas que evalúan carácter, generosidad, honestidad y fortaleza moral. Y usted, Clara, continuó don Emilio, ya pasó la primera prueba sin saberlo. Cuando pagó mi café, cuando se sentó conmigo, cuando me trató con dignidad sin saber quién era, demostró exactamente lo que he estado buscando. Clara sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Me está diciendo que, el otro día salí de casa con dinero, Clara, pero quería ver cómo reaccionaría usted ante la necesidad de un extraño. ¿Te has sentido alguna vez completamente abrumado por una noticia? Clara no podía procesar lo que estaba escuchando. Miró hacia la barra, donde don Paco fingía limpiar tazas mientras obviamente trataba de escuchar la conversación. Miró hacia la calle, donde la vida normal de Sevilla continuaba ajena a la revolución que se estaba produciendo en su mundo. «No entiendo», murmuró finalmente. «¿Qué tipo de pruebas?» «Pruebas reales, Clara. Situaciones donde tendrá que tomar decisiones que revelarán su verdadero carácter. Algunas serán fáciles, otras la pondrán al límite de sus fuerzas, pero si las supera todas, completó la abogada, heredará todo el patrimonio de don Emilio». Clara sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pensó en su abuela, en los medicamentos que no podía comprar, en las noches que se quedaba despierta calculando céntimos, pensó en los sueños que había abandonado para cuidar a Mercedes, pensó en la universidad que nunca pudo terminar. «¿Por qué yo?», preguntó con voz quebrada. «Porque cuando me vio en dificultades, no dudó ni un segundo en ayudarme, porque se sentó conmigo sin pedir nada a cambio, porque en sus ojos vi la misma soledad que hay en los míos, pero también vi esperanza». Don Emilio se inclinó hacia adelante. «Porque creo que usted entiende que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos». Clara miró hacia la abogada, buscando confirmación de que aquello no era un sueño o una broma cruel. «Es completamente real, Clara. Don Emilio lleva meses preparando este proceso. Usted es la primera candidata que ha superado la prueba inicial. ¿Hay otros candidatos? Puede haberlos. Eso depende de si usted acepta participar». Clara sintió como su mundo se dividía en dos. Por un lado, la seguridad conocida de su vida actual, el trabajo en la cafetería, los cuidados de su abuela, la rutina predecible aunque difícil. Por otro lado, una oportunidad que parecía salida de un cuento de hadas, pero que implicaba riesgos que no podía ni imaginar. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Hasta mañana», respondió don Emilio. «Si acepta, comenzaremos inmediatamente. Si no acepta, respetaré su decisión y nunca más volverá a verme». Esa noche Clara no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la cama de su abuela, observándola respirar pausadamente, pensando en todo lo que había escuchado. Mercedes despertó hacia las 3 de la madrugada y encontró a Clara con los ojos rojos de tanto pensar. «¿Qué te pasa, niña?». Clara le contó todo, cada detalle, cada palabra, cada sensación. Su abuela la escuchó en silencio, con esa paciencia infinita que solo tienen las mujeres que han visto mucho mundo. «¿Y qué sientes en el corazón?», preguntó finalmente Mercedes. «Miedo, abuela, mucho miedo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si fallo? ¿Y si esto arruina nuestra vida tal como la conocemos?». «Clara, hija mía». La abuela le tomó las manos con sus dedos arrugados pero firmes. «Toda mi vida he visto pasar oportunidades por esta ventana como pasan los pájaros. Unas las dejas ir porque no son para ti,
otras las dejas ir por miedo, y algunas, sus ojos se llenaron de lágrimas, algunas las dejas pasar y te arrepientes el resto de tu vida. Tú crees que debería hacerlo. Creo que ese señor vio en ti lo mismo que veo yo todos los días, un corazón de oro con valor de diamante, y creo que tienes derecho a brillar, Clara. Tienes derecho a más que esta vida de sacrificio constante. La mañana siguiente llegó con una claridad inusual. Clara despertó sabiendo exactamente qué iba a hacer. Se vistió con especial cuidado, se despidió de su abuela con un beso largo, y se dirigió a la cafetería con la determinación caminando junto a ella. Don Emilio la estaba esperando en la mesa del rincón, tomando el mismo café que había cambiado todo. «Buenos días, Clara. ¿Ha tomado una decisión?» Clara se sentó frente a él y lo miró directamente a los ojos. «Acepto. ¿Está segura? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás hasta que las 6 meses terminen». «Estoy segura». Don Emilio sonrió por primera vez desde que Clara lo conocía, no la sonrisa cortés que había mostrado antes, sino una sonrisa genuina que iluminó completamente su rostro. «Entonces bienvenida, Clara, al resto de su vida». La primera prueba llegó esa misma tarde. Don Emilio la citó en una dirección en Triana, el barrio al otro lado del Guadalquivir donde las casas se apiñan como secretos guardados. Cuando Clara llegó, encontró una escena que la dejó sin aliento. Una familia gitana vivía en una pequeña casa cuyo techo se había hundido parcialmente por las lluvias recientes. Un hombre mayor, su esposa y 3 niños pequeños habían perdido prácticamente todas sus pertenencias. Vivían en una habitación que aún se mantenía en pie, compartiendo 2 mantas y comiendo lo que los vecinos podían darles. «Esta es la familia Vargas», explicó don Emilio. «Su primera prueba consiste en ayudarlos, pero con una condición: solo puede usar recursos propios, no mi dinero, no mis contactos, solo lo que usted pueda conseguir con sus propios medios». Clara sintió como la magnitud del desafío se instalaba en su estómago como una piedra fría. Su sueldo apenas les alcanzaba a ella y su abuela. No tenía ahorros, no tenía conexiones influyentes. Solo tenía sus manos, su corazón, y una determinación que comenzaba a crecer como hierba salvaje. «¿Cuánto tiempo tengo?» 2 semanas. Clara pasó esas 2 semanas descubriendo facetas de sí misma que no sabía que existían. Organizó una colecta entre los clientes regulares de la cafetería, explicándoles la situación sin mencionar nada sobre don Emilio o las pruebas. Habló con el párroco de la iglesia de Santa Ana para conseguir ropa usada. Convenció a 3 restaurantes del centro para que donaran comida que iba a desecharse al final del día. Pero la verdadera prueba llegó cuando se dio cuenta de que todo eso no era suficiente. La familia necesitaba al menos 1.000 euros para reparar el techo temporalmente. Clara había conseguido recaudar 300. Faltaban 10 días para el plazo y no veía cómo conseguir el resto. Fue su abuela quien le dio la respuesta, aunque de una manera que Clara no esperaba. «Niña, ¿te acuerdas del anillo de tu bisabuela?» Clara sintió cómo se le paraba el corazón. El anillo de su bisabuela era lo único de valor que les quedaba. Una pieza de oro con un pequeño diamante que había pasado de madre a hija durante 4 generaciones. Era su seguridad, su plan B para una emergencia médica extrema. «Abuela». «No, sí, Clara, es la hora, pero es nuestro último recurso si te pasa algo». Mercedes tomó las manos de su nieta y las apretó con fuerza. «Clara, escúchame bien, ese anillo ha estado esperando toda la vida el momento correcto para cumplir su propósito, y creo que ese momento es ahora, no para nosotras, sino para esa familia que lo necesita más». Clara lloró esa noche como no había llorado en años. Lloró por el anillo que iba a vender, lloró por la presión de las pruebas, lloró por la responsabilidad que sentía hacia la familia Vargas, pero sobre todo, lloró por la belleza terrible de descubrir que el amor verdadero a veces duele más que el odio. Al día siguiente vendió el anillo a un joyero del centro, consiguió los 700 euros que faltaban, y pudo completar la reparación provisional del techo de los Vargas. Cuando don Emilio vino a verificar el resultado de la prueba, encontró a Clara en la casa de Triana ayudando a la señora Vargas a limpiar las habitaciones recién reparadas. Los niños corrían alrededor, gritando de alegría por tener un hogar seco de nuevo. «¿Cómo lo consiguió?», preguntó don Emilio. Clara no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a los niños jugar, sintiendo una mezcla de satisfacción y pérdida que no sabía cómo describir. «Vendí algo que era muy importante para mí. ¿Se arrepiente?». Clara pensó en el anillo de su bisabuela. Pensó en las generaciones de mujeres que lo habían llevado como símbolo de resistencia y esperanza. Pensó en su abuela, que había renunciado a él sin dudarlo para ayudar a desconocidos. «No», dijo finalmente, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente verdad. «No me arrepiento. Ha pasado la primera prueba, Clara, pero me temo que las siguientes serán mucho más difíciles. ¿Cómo te enfrentas a las pruebas que la vida te pone delante? Has tenido que renunciar a algo importante para ayudar a otros». La segunda prueba llegó de una manera completamente inesperada.
Un lunes por la mañana, mientras Clara servía el desayuno a los clientes habituales, entró en la cafetería un hombre de unos 40 años, bien vestido, con el aire de superioridad que dan los coches caros y las cuentas bancarias abultadas. Se sentó en una mesa central y chasqueó los dedos para llamar la atención de Clara. «Oiga, camarera». Clara se acercó con su sonrisa profesional intacta. «Buenos días. ¿Qué le puedo ofrecer? Un cortado. Y que esté bien hecho, no como la porquería que sirven en otros sitios». Mientras Clara preparaba el café, no podía quitarse de encima la sensación de que conocía a aquel hombre de algún lado. Su cara le resultaba familiar, pero no conseguía ubicarlo. El hombre bebió su cortado en silencio, revisando constantemente su teléfono móvil, ignorando completamente el mundo que lo rodeaba. Cuando terminó, llamó a Clara con otro chasquido de dedos. «La cuenta. 2 euros, por favor». El hombre sacó un billete de 50 euros y lo puso sobre la mesa. «No tengo cambio». Clara miró el billete. En la caja registradora tenía exactamente 48 euros en billetes pequeños y monedas. Si daba el cambio completo se quedaría sin dinero para el resto del día. «Tendré que ir al banco a cambiar el billete», explicó Clara. «Puede esperar unos minutos». «No puedo esperar nada. O me da el cambio ahora o me voy sin pagar». Clara sintió cómo la situación se volvía absurda. El hombre claramente tenía dinero, pero estaba creando un problema innecesario. «Señor, entiendo su prisa, pero necesito hacer cambio. Es solo un momento, ¿sabe qué? Olvídelo». El hombre se levantó bruscamente. «Me voy sin pagar. Si no pueden dar un servicio básico como tener cambio, no merecen mi dinero», y se dirigió hacia la puerta. Clara sintió cómo se le disparaban todas las alarmas. Algo en aquella situación olía mal. El hombre tenía pinta de rico, pero estaba haciendo todo lo posible para no pagar 2 euros. Era como si estuviera interpretando un papel. «Espere», gritó Clara, corriendo detrás de él. «Tome el cambio de mi bolsillo personal. No se vaya sin pagar». El hombre se detuvo en seco y se dio vuelta lentamente. En sus ojos había algo que Clara no supo interpretar inmediatamente. «¿Está segura de que quiere hacer eso?» «Claro, es solo dinero». Clara sacó de su bolsillo personal 48 euros, prácticamente todo lo que llevaba para sus gastos del día, y se los entregó al extraño. El hombre tomó el dinero, la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, y entonces sonrió de una manera que hizo que Clara se sintiera incómoda. «Muy bien, ha pasado la prueba». «¿Qué prueba?» «Soy Alejandro Vázquez, sobrino de don Emilio, y esto ha sido su segunda evaluación». Clara sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. El sobrino de don Emilio, la persona que tenía derecho legal a la herencia que ella estaba intentando ganar, no sabía que don Emilio tuviera familia lejana, pero familia al fin, y he estado observándola, Clara. Mi tío puede estar jugando a ser el benefactor generoso, pero la realidad es que ese dinero es mío por derecho. Entonces, ¿por qué está participando en las pruebas? Alejandro se acercó un paso más, y Clara pudo oler su colonia cara mezclada con algo que olía a desprecio. «Porque mi tío es un hombre testarudo que se ha convencido de que puede elegir a su heredero basándose en sentimentalismos baratos. Pero yo conozco la ley, y conozco a la gente como usted, gente como yo, gente pobre que se emociona con las migajas de los ricos, gente que cree que un gesto caritativo los hace dignos de una fortuna que no han ganado». Clara sintió cómo la rabia subía desde algún lugar profundo de su estómago. Durante toda su vida había tenido que soportar comentarios despectivos sobre su clase social, sobre su trabajo, sobre su situación económica. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Ya no estaba dispuesta a tragarse la humillación en silencio. «Señor Alejandro», dijo con voz calmada pero firme, «no sé qué tipo de persona cree que soy, pero se equivoca completamente. No estoy aquí por las migajas de nadie. Estoy aquí porque su tío vio algo en mí que aparentemente usted no puede ver». «¿Y qué es lo que vio?» «A una camarera desesperada que está dispuesta a cualquier cosa por salir de su mísera vida». Clara sintió cómo las lágrimas de frustración se agolpaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Vio a alguien que paga el café de un desconocido sin esperar nada a cambio. Vio a alguien que vende el anillo de su bisabuela para ayudar a una familia que no conocía. Vio a alguien que da el dinero de su bolsillo para que un cliente grosero no se vaya sin pagar. Vio a una idiota. La bofetada verbal golpeó a Clara como un puño físico, pero en lugar de hundirla la hizo erguirse más. Si ser idiota significa tener compasión, entonces sí, soy una idiota, y me enorgullezco de serlo. Alejandro la miró durante unos segundos más, y entonces hizo algo completamente inesperado. Se echó a reír. «¿Sabe qué, Clara? Me cae bien. Es usted más interesante de lo que esperaba». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio vuelta una vez más. «Pero eso no significa que vaya a dejar que se quede con la herencia de mi tío. La voy a derrotar, Clara, y cuando lo haga espero que recuerde este momento». Clara se quedó parada en medio de la cafetería, temblando ligeramente,
sintiendo cómo todos los clientes la miraban con curiosidad. Don Paco se acercó con expresión preocupada. ¿Estás bien? ¿Quién era ese tipo? Problemas, Paco. Problemas del tamaño de una fortuna. Esa noche, Clara llamó por primera vez a don Emilio fuera del horario programado. ¿Por qué no me dijo que tenía un sobrino? Porque quería ver cómo reaccionaba cuando se encontrara con él. ¿Esto también es una prueba? Todo es una prueba, Clara. Cada día, cada decisión, cada persona que conoce. La vida entera es una prueba. Su sobrino me dijo que va a luchar por la herencia. Es su derecho. ¿Significa eso que estoy compitiendo contra él? Don Emilio permaneció en silencio durante unos segundos que se sintieron como horas. Clara, voy a contarle algo sobre Alejandro. Es un hombre inteligente, educado, exitoso en los negocios, pero nunca me ha visitado sin necesitar algo. Nunca me ha preguntado cómo estoy sin tener una agenda oculta. Nunca me ha mirado como usted me miró aquel primer día en la cafetería. Pero es su familia. La familia no se define solo por la sangre, Clara. Se define por el amor, el respeto, la presencia real en la vida de los otros. Alejandro puede tener mi apellido, pero usted tiene mi corazón. Clara sintió como algo cálido se extendía por su pecho. Pero al mismo tiempo, una nueva preocupación comenzó a crecer. ¿Qué va a pasar si él decide llevar esto a los tribunales? Entonces tendremos una batalla legal, y usted tendrá que demostrar que no necesita mi dinero para ser la persona que es. No entiendo. Lo entenderá, Clara. Cuando llegue el momento lo entenderá. Las pruebas continuaron durante las siguientes semanas con una intensidad creciente. La tercera prueba llevó a Clara a una aldea en la Sierra de Cádiz, donde tuvo que mediar en un conflicto entre dos familias que llevaban generaciones sin hablarse por una disputa de tierras. Clara pasó días enteros sentada con los ancianos de ambas familias, escuchando historias de agravios que se remontaban a sus bisabuelos, tratando de encontrar un punto común desde donde construir la reconciliación. La cuarta prueba fue más sutil pero igualmente desafiante. Don Emilio la puso a cargo de una de sus fincas durante 2 semanas, con la responsabilidad de tomar todas las decisiones relacionadas con los trabajadores, las cosechas y las inversiones. Clara descubrió que administrar una propiedad rural requería no solo conocimientos técnicos que no tenía, sino también una comprensión profunda de las dinámicas humanas que sí había desarrollado en la cafetería. La quinta prueba casi la quebró. Don Emilio la llevó a un asilo de ancianos en las afueras de Sevilla, y le asignó la tarea de pasar una semana completa cuidando a los residentes más difíciles. Clara se encontró alimentando a personas que no podían valerse por sí mismas, limpiando a ancianos que habían perdido completamente la dignidad física, escuchando las mismas historias repetidas una y otra vez por mentes que navegaban entre el presente y el pasado sin brújula. Pero fue en ese asilo donde Clara tuvo una revelación que cambió su perspectiva sobre todo el proceso. Estaba ayudando a una anciana llamada Carmen a vestirse cuando la mujer, que sufría de demencia avanzada, la agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Eres tú, María?, le preguntó con ojos llenos de esperanza. Clara sabía que Carmen la confundía con su hija, que había muerto años atrás. Los enfermeros le habían explicado que lo único que podía hacer era seguir la corriente para evitar traumatizar más a la anciana. Sí, soy yo, mamá. María, pensé que no ibas a venir nunca más. Siempre vengo, mamá. Siempre estoy aquí. Carmen se echó a llorar, y Clara la abrazó sin saber muy bien por qué. En ese momento, rodeada por el olor a desinfectante y medicinas, sosteniendo a una mujer que la confundía con su hija muerta, Clara entendió algo fundamental sobre la herencia de don Emilio. No se trataba del dinero. Nunca había sido sobre el dinero. Se trataba de la capacidad de amar sin condiciones, de cuidar sin esperar recompensa, de estar presente en el sufrimiento de otros sin huir. Se trataba de entender que la vida estaba llena de Carmenes, de don Emilios, de familias Vargas que necesitaban más que dinero, necesitaban a alguien que los viera como seres humanos completos. Cuando Clara terminó su semana en el asilo, se sintió cambiada de una manera que no sabía explicar. No era la misma persona que había servido aquel primer café a don Emilio. Algo profundo había sido transformado en su interior. Pero las pruebas aún no habían terminado. La sexta prueba llegó de una manera que la dejó completamente desprevenida. Una mañana de diciembre, cuando los primeros fríos comenzaban a llegar a Sevilla, Clara recibió una llamada de emergencia del hospital. Su abuela Mercedes había sufrido un desmayo en casa y había sido trasladada en ambulancia. Clara corrió al hospital con el corazón en la garganta, pensando en todo lo que podría pasar, en todo lo que podría perder. Cuando llegó a la habitación, encontró a su abuela consciente pero muy débil, conectada a varios monitores que hacían ruidos constantes y tranquilizadores. ¿Cómo estás, abuela? Mejor, niña. Solo fue un susto. Pero el médico que apareció unos minutos después tenía una expresión que no tranquilizó a Clara en absoluto. Señorita Mendoza, necesitamos hablar. En el pasillo del hospital, bajo las luces fluorescentes que hacían que todo se viera más crudo y dramático, el médico le explicó la situación.
Mercedes tenía una infección renal grave que requería tratamiento inmediato. Sin intervención médica agresiva, su esperanza de vida era de pocas semanas. Con el tratamiento adecuado, podría vivir varios años más con buena calidad de vida. ¿Cuál es el problema entonces?, preguntó Clara. El tratamiento no está cubierto completamente por la seguridad social. Necesitará medicamentos especiales y cuidados que cuestan aproximadamente 5.000 euros. Clara sintió cómo se le revolvía el estómago. 5.000 euros. Una cantidad que habría sido imposible hace unos meses, pero que ahora, con la herencia de don Emilio prácticamente en sus manos, era completamente factible. Pero ese era exactamente el problema. Esa tarde, Clara llamó a don Emilio y le explicó la situación. Necesito pedirle un favor. Dígame, Clara, necesito 5.000 euros para el tratamiento de mi abuela. Le devolveré hasta el último céntimo cuando reciba la herencia. Se lo prometo. El silencio al otro lado del teléfono se alargó hasta volverse incómodo. Clara, dijo finalmente don Emilio, eso no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Es para salvar la vida de mi abuela. Porque es parte de la prueba. Clara sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que debe encontrar una manera de conseguir ese dinero por sus propios medios, sin mi ayuda. Esa es su sexta prueba, Clara, y la más importante de todas. Pero es la vida de mi abuela. Lo sé, y precisamente por eso es tan importante. Clara colgó el teléfono con las manos temblando de rabia y desesperación. ¿Cómo podía don Emilio ser tan cruel? ¿Cómo podía convertir la enfermedad de Mercedes en una prueba? Durante los siguientes 3 días, Clara se movió como una posesa por toda Sevilla. Habló con bancos para pedir préstamos que no podía garantizar. Contactó con organizaciones benéficas que tenían listas de espera de meses. Organizó rifas y colectas que apenas juntaron unos pocos cientos de euros. El tiempo se agotaba, y Mercedes empeoraba cada día. Fue don Paco quien le sugirió la opción que Clara había estado evitando considerar. Clara, hay otro camino. ¿Cuál? Alejandro Vázquez ha estado preguntando por ti. Vino ayer a la cafetería. ¿Qué quería? Hacerte una oferta. Clara sintió cómo se le erizaban todos los pelos del cuerpo. ¿Qué tipo de oferta? Dijo que si renuncias a la herencia de su tío, él pagará todos los gastos médicos de tu abuela, no solo ahora, sino todo lo que necesite para el resto de su vida. Clara se sentó pesadamente en una silla de la cafetería vacía. Era tarde, ya habían cerrado, y las luces de la calle creaban sombras extrañas en las paredes. ¿Y qué opinas tú, Paco? Opino que tu abuela es lo más importante que tienes en el mundo. Y opino que todo este asunto de la herencia ha sido bonito, pero la realidad es que tienes una responsabilidad real con una persona real que te necesita. Clara supo que Paco tenía razón. Todo el dinero del mundo no valía la vida de Mercedes. Todas las pruebas de don Emilio, toda la filosofía sobre el valor auténtico de las personas, todo eso era secundario comparado con salvar a la mujer que la había criado. Esa noche llamó a Alejandro. Acepto su oferta. ¿Está segura? Completamente. Muy bien. Mañana mismo me haré cargo de todos los gastos del tratamiento de su abuela. A cambio usted firmará un documento renunciando formal y definitivamente a cualquier derecho sobre la herencia de mi tío. De acuerdo. Una cosa más clara. ¿Qué? Respeto mucho lo que está haciendo. No esperaba que eligiera a su familia por encima del dinero. No es una elección, señor Alejandro. Es una obligación. Clara pasó la noche en vela junto a la cama de su abuela en el hospital. Mercedes dormía profundamente, con esa respiración irregular de los enfermos graves. Clara le tomó la mano y le susurró todo lo que había pasado durante esos meses. Abuela, voy a renunciar a la herencia. Sé que tú me dirías que no lo haga, que encuentre otra manera, pero no hay otra manera, y tú eres lo más importante del mundo para mí. Mercedes abrió levemente los ojos y miró a Clara con esa lucidez intermitente que tenía en sus momentos más lúcidos. Clara, hija. ¿Qué, abuela? Ese señor don Emilio. ¿Lo quieres? La pregunta tomó a Clara completamente por sorpresa. ¿Cómo que si lo quiero? Como persona. ¿Lo quieres como persona? Clara pensó en don Emilio, en sus ojos grises llenos de soledad, en las tardes que habían pasado hablando sobre Sevilla y sus tradiciones, en la manera como se había iluminado cuando ella demostró interés genuino en sus historias. Sí, abuela. Lo quiero. Entonces no lo defraudes. No entiendo. Pero Mercedes había vuelto a quedarse dormida, dejando a Clara con una confusión que se añadía a toda su angustia. A la mañana siguiente, Clara se dirigió al bufete de abogados donde la esperaba Alejandro con los documentos de renuncia. Llevaba su mejor vestido, el único que tenía para ocasiones especiales, como si fuera a un funeral. En cierto modo lo era, el funeral de sus sueños. La sala de reuniones era impresionante, con una mesa de caoba pulida y ventanas que daban a la Giralda. Alejandro estaba allí, elegante como siempre, con una sonrisa que trataba de ser amable pero no conseguía ocultar completamente su satisfacción. Buenos días, Clara.
Está lista. Lista. Perfecto. He aquí el documento. Básicamente establece que usted renuncia libre y voluntariamente a cualquier derecho, presente o futuro, sobre el patrimonio de mi tío Emilio Vázquez de Herrera. A cambio, yo me comprometo a cubrir todos los gastos médicos de su abuela por el resto de su vida. Clara leyó el documento lentamente. Era sorprendentemente simple para algo que iba a cambiar su destino para siempre. ¿Alguna pregunta? Solo una. ¿Su tío sabe lo que estoy haciendo? Se lo diré después de que firme. Clara tomó la pluma. La sintió pesada en su mano, como si fuera hecha de plomo en lugar de metal. Pensó en todos los sueños que había construido en los últimos meses. Pensó en las fincas que había comenzado a imaginar como suyas. Pensó en la universidad que finalmente podría permitirse. Pensó en la seguridad económica que le habría dado a Mercedes. Pero sobre todo pensó en Mercedes, dormida en el hospital, dependiendo de que ella tomara la decisión correcta. Firmó. Listo, dijo Alejandro, guardando el documento en su maletín. Yo me haré cargo de hablar con el hospital inmediatamente. Su abuela recibirá el mejor tratamiento disponible. Clara asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se dio vuelta. Señor Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, ¿por qué hizo esto? Habría conseguido la herencia de cualquier manera simplemente esperando. Alejandro se recostó en su silla y la miró pensativamente. ¿Quiere que le sea completamente honesto? Sí. Al principio lo hice porque no quería que una extraña se quedara con el dinero de mi familia. Pero después de verla durante estos meses, después de ver las pruebas que superó, después de ver cómo es usted realmente, lo hice porque me di cuenta de que alguien como usted nunca debería tener que elegir entre el amor y la seguridad económica. Clara sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Gracias. No, Clara. Gracias a usted por demostrarme algo que había olvidado sobre el valor real de las personas. Clara salió del edificio y caminó lentamente hacia el hospital. Las calles de Sevilla parecían diferentes, como si las viera a través de un filtro nuevo. Ya no era la potencial heredera de una fortuna. Volvía a ser simplemente Clara Mendoza, camarera, nieta de Mercedes, persona normal con problemas normales, pero extrañamente, no se sentía derrotada, se sentía tranquila. En el hospital, encontró una escena que no esperaba. Don Emilio estaba sentado junto a la cama de Mercedes, tomándole la mano mientras ella dormía. Don Emilio, ¿qué hace aquí? Vine a conocer a la mujer que crió a la persona más extraordinaria que he conocido en años. Ya sabe lo que hice. Lo sé. Don Emilio se levantó y se acercó a Clara. Y quiero que sepa algo. Ha pasado la prueba más importante de todas. No entiendo. Fracasé. Renuncié a todo. ¿De verdad cree que fracasó? Clara miró hacia su abuela, que respiraba tranquilamente conectada a las máquinas que la mantenían estable. Puse mi amor familiar por encima de su prueba. Elegí a una persona por encima de una fortuna abstracta. Exactamente. Don Emilio sonrió. Clara, toda mi vida he visto a personas dispuestas a traicionar a sus seres queridos por dinero. He visto hijos que dejan morir a sus padres para heredar antes. He visto gente que abandona sus principios por una oportunidad económica. Pero usted renunció a una fortuna para salvar a la persona que ama. Pero ya firmé la renuncia. Alejandro tiene derecho legal sobre su herencia. Alejandro le dijo que yo sabía de su oferta. No, le dijo que yo se la sugerí. Clara sintió como el suelo se movía debajo de sus pies por enésima vez en estos meses. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Alejandro y yo planeamos esta situación juntos. Necesitaba saber si usted era capaz de amar realmente, o si toda su bondad era solo una performance para conseguir dinero. Clara se sentó en la silla que don Emilio había desocupado, sintiendo cómo las piernas le fallaban. Todo ha sido mentira. Al contrario, Clara, todo ha sido absolutamente real. Su generosidad, su sacrificio, su amor por Mercedes, todo eso es real. La herencia también es real, y sigue siendo suya. Pero firmé la renuncia. Don Emilio sonrió y sacó unos documentos de su chaqueta. Firmó una renuncia que no tiene validez legal, porque el patrimonio que estaba renunciando ya había sido transferido a su nombre esta mañana, antes de que usted se reuniera con Alejandro. Clara sintió cómo el mundo giraba alrededor de ella. Miró los documentos que don Emilio le extendía. Eran escrituras de propiedad, transferencias bancarias, títulos de inversión, todo a su nombre. No puede ser. Clara Mendoza, oficialmente es usted una de las mujeres más ricas de Andalucía. Y lo más importante, se lo ha ganado de verdad. Clara comenzó a llorar. Lloró de alivio por su abuela. Lloró de gratitud hacia don Emilio. Lloró de felicidad por todas las posibilidades que se abrían ante ella. Pero sobre todo lloró porque entendió finalmente que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado una familia. Mercedes despertó en ese momento,
como si hubiera estado esperando el momento perfecto. ¿Ya terminaron de jugar a los ricos, niños? Clara y don Emilio se miraron y se echaron a reír. Abuela, tú sabías, hija, llevo 83 años en este mundo. ¿Tú qué crees? 6 meses después, Clara estaba parada en el balcón de su nueva casa, una hermosa villa en Santa Cruz, el barrio histórico de Sevilla. Desde allí podía ver la Giralda iluminada contra el cielo nocturno. En el piso de abajo, Mercedes veía la televisión en un salón que tenía más comodidades médicas de las que jamás había soñado. La cafetería La Esperanza había sido renovada y convertida en un centro comunitario que ofrecía desayunos gratuitos para personas necesitadas, clases de alfabetización para adultos mayores y talleres de tradiciones andaluzas para jóvenes. Don Paco la administraba con una alegría renovada que rejuvenecía su espíritu. Clara había decidido estudiar trabajo social para poder gestionar mejor los proyectos de ayuda comunitaria que había establecido con su herencia. 3 días a la semana seguía trabajando en la cafetería, no porque lo necesitara económicamente, sino porque había redescubierto que servir a otros le daba un sentido de propósito que el dinero no podía comprar. Don Emilio cenaba con ella y Mercedes 2 veces por semana. Se había convertido en el abuelo que Clara nunca había tenido, y en el hijo que él nunca había procreado. Alejandro, lejos de guardar rencor, se había involucrado activamente en los proyectos sociales de Clara, descubriendo una vocación filantrópica que no sabía que poseía. Pero lo más importante de todo, era algo que Clara había entendido esa primera noche después de firmar la renuncia. No había heredado la fortuna de don Emilio, porque fuera buena persona. Se había convertido en mejor persona a través del proceso de ganar su herencia. Clara tomó su teléfono y marcó un número que había llamado cientos de veces en los últimos meses. Don Emilio, soy Clara. Clara, hija. ¿Cómo está? Bien. Quería preguntarle algo. Dígame, ¿hay más personas como yo? ¿Personas que podrían beneficiarse de un proceso como el que yo viví? Don Emilio sonrió al otro lado del teléfono. ¿Por qué lo pregunta? Porque creo que he descubierto cuál es mi verdadero propósito. No era heredar su fortuna, don Emilio. Era aprender a usarla. Y así comenzó la segunda parte de la historia de Clara. 3 años después, la Fundación Mercedes Mendoza había identificado y apoyado a 47 personas de escasos recursos que habían demostrado valores excepcionales de generosidad y humanidad. Cada uno había pasado por un proceso similar al de Clara, enfrentando pruebas diseñadas específicamente para sus circunstancias, descubriendo fuerzas que no sabían que tenían. Clara había aprendido que no hay nada más poderoso que dar a las personas la oportunidad de descubrir su propia grandeza. Mercedes, a los 86 años, presidía las reuniones mensuales de la Fundación desde su silla de ruedas motorizada, con una lucidez y una energía que asombraba a todos. El dinero, decía siempre, es como la tierra, solo sirve si plantas algo en él. Don Emilio había encontrado finalmente el propósito que había estado buscando los últimos años de su vida. No era solo legar su fortuna, era multiplicarla a través de personas que entendieran que la riqueza verdadera se encuentra en la capacidad de transformar el mundo que te rodea. Una mañana de abril, durante la feria de Sevilla, Clara recibió una carta de una joven camarera de Barcelona que había oído hablar de la fundación. La carta decía: Señora Clara, trabajo en un pequeño bar del barrio Gracia, y cuido a mi abuelo enfermo. Ayer pagué el desayuno de un señor mayor que había olvidado su cartera en casa. No sé si esto significa algo, pero me dijeron que usted podría entender. Clara sonrió Weil, leyó la carta por tercera vez, se acercó al teléfono y marcó el número de don Emilio. Emilio, creo que tenemos a nuestra próxima candidata. ¿Barcelona? Barcelona. Perfecto. Ya era hora de expandir nuestras operaciones. Y el ciclo continuó, porque Clara había aprendido la lección más importante de toda su vida. Cuando das sin expectativas, el universo conspira para darte más de lo que jamás soñaste. Cuando eliges el amor por encima del beneficio personal, no pierdes nada, lo ganas todo. La vida descubrió, es generosa con los generosos, pero había algo más que Clara estaba por descubrir, algo que cambiaría no solo su perspectiva sobre la generosidad, sino sobre el verdadero significado del legado. Era una tarde de noviembre cuando recibió la visita inesperada de doña Esperanza Morales, una elegante señora de unos 70 años que llegó a la fundación acompañada de 2 abogados y un notario. Señorita Mendoza, vengo a hablarle sobre su bisabuela. Clara sintió un escalofrío extraño recorrer su columna vertebral. Su bisabuela había muerto cuando ella tenía apenas 5 años, y los recuerdos que tenía de ella eran fragmentados, casi etéreos.